alguien tenga alguna pregunta, los pueda abrir nuevamente y que de esa manera no haya ninguna interrupción. Bien, Lick, vamos. buenas noches. Sí, Yo era buenas la noches. anfitriona, pero ya lo puse a usted como anfitrión. Muchas gracias, muy amable. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar la clase del día de hoy, compañeros. Recuerdan que en las clases anteriores hemos estado hablando acerca de los principios del derecho del procedimiento administrativo. También ya dimos una definición de lo que es procedimiento administrativo, lo diferenciamos de lo que es también el proceso judicial. En este caso dimos las diferencias entre proceso judicial y un procedimiento administrativo. Y nos toca hoy entonces continuar con lo que son los principios del procedimiento administrativo, los cuales ya dijimos que son de obligatoria observancia para la administración pública. Bien, en la clase anterior nos habíamos quedado en lo que es el principio número 7, que es el principio de celeridad. Dijimos que en virtud de ese principio de celeridad, el procedimiento administrativo debía de ser sustanciado, es decir, tramitado, diligenciado o agotado en el menor tiempo posible, que esto también tenía que ser de una manera breve para tratar de ocasionarle el menor gasto, tanto económico como de tiempo al administrado. Entonces, ese fue el último principio que vimos en la clase anterior, el principio de celeridad, el cual está muy vinculado al principio de economía. El día de hoy, entonces, vamos a hablar acerca del principio de eficacia y de eficiencia. Eficiencia, con ese vamos a continuar, que es el número 8. Cuando nosotros hablamos de eficacia, estamos hablando que el procedimiento administrativo tiene como finalidad o como norte obtener una resolución administrativa o la ejecución de un acto administrativo. Por lo tanto, el principio de eficacia se refiere a eso, que más allá de los formalismos, de las formalidades innecesarias, del estricto rigorismo, lo que debe de tratar es que el procedimiento logre su cometido, que logre su objeto. Es decir, más que meros formalismos, debemos de poner la mirada o la visión en lo que es el objeto del procedimiento administrativo, es decir, que este no se detenga, sino que cumpla la finalidad con la cual fue creado por el legislador. Eso es la eficacia, el objeto del procedimiento administrativo por encima de los formalismos o los rigorismos excesivos. Algunos ejemplos de formalismos o de rigorismos excesivos podría ser, por ejemplo, que al administrado se le imponga la obligación de presentar memoriales o escritos firmados o sellados por abogado colegiado activo. Eso podría ser un formalismo innecesario. Otro formalismo innecesario de lo que es el procedimiento administrativo podría ser, inclusive ahora que está de moda, el pago del denominado boleto de ornato previamente antes de acudir ante la administración pública. Otro formalismo u otro rigorismo innecesario en lo que es el procedimiento administrativo podría ser, en este caso, ser muy rígidos en cuanto al horario de labores de la administración pública. Entonces, estos son formalismos o rigorismos excesivos, pero este principio de eficacia lo que nos dice es que más allá de formalismos innecesarios, el procedimiento administrativo debe de cumplir su objetivo, debe de agotarse, debe de llegar a su finalidad, como lo es dictar una resolución administrativa o bien ejecutar un acto administrativo. Se parece un tanto al principio de eficiencia. Aquí en realidad son dos principios. Número 1, principio de eficacia. Número 2, principio de eficiencia. Y el principio de eficiencia tiene que ver básicamente con que el procedimiento administrativo sea lo más económico posible, tanto para la administración como para el administrado. Es decir, que haya un correcto uso, una correcta inversión de lo que es los recursos públicos, porque a la administración pública no le conviene
que en el diligenciamiento o en la sustanciación del procedimiento administrativo tengan que gastar miles, cientos o millones de quetzales. Pero también al administrado no le conviene que para él poder acudir ante la administración pública, él tenga que gastar sumas económicas fuertes o bien inversión de tiempo desmedida. Entonces, la eficiencia tiene que ver con el correcto uso de los recursos, es decir, con el uso idóneo de los recursos. Y sabemos nosotros que el recurso más importante siempre va a ser el tiempo. Entonces, por eso hablamos de economía, de tiempo, de recursos, tanto para el administrado como para la administración pública. El principio de eficiencia desde el punto de vista de la administración pública, por ejemplo, podemos decir que la administración pública no tiene que estar gastando en salas de audiencias o en sala de recepción de personas sumamente costosas, onerosas, con tecnología de punta, con tecnología moderna, no, sino que deben ser salas sencillas, pero dignas para poder atender al administrado. Entonces, eso es eficiencia, el uso correcto de los recursos con los cuales se cuenta. Entonces, eficacia, dijimos que más allá de los formalismos, el procedimiento administrativo tiene que cumplir con su objetivo, tiene que cumplir con su finalidad, como lo son que se dicte una resolución administrativa por medio de la cual se le pone fin al procedimiento administrativo, o bien que se ejecute un acto por parte de la administración pública, con lo cual también se le va a poner fin al procedimiento administrativo. Y tal y como ya lo hemos venido platicando, si esta resolución administrativa o este acto administrativo le causa algún agravio, algún perjuicio al administrado, es decir, al particular, a la persona, al habitante de la República de Guatemala, puede acudir a lo que es la vía de los recursos administrativos, de reposición y de revocatoria por excelencia, aunque hay más en las diferentes leyes que durante el transcurso del curso vamos a ir analizando. Y por su parte, la eficiencia, estamos diciendo que es el correcto uso de los recursos, que se invierta el tiempo, el dinero o los recursos humanos racionales para poder sustanciar o llevar a cabo este procedimiento administrativo. Seguidamente tenemos lo que es el principio de publicidad. ¿Qué es el principio de publicidad? Este principio de publicidad a lo que alude, lo que significa, es que en este caso las partes interesadas, que en este caso va a ser los administrados o el administrado, hablando en singular o en plural, tengan libre acceso a lo que es el expediente administrativo. Es decir, que si un habitante de la República o un particular, él se encuentra inmerso en lo que es un procedimiento administrativo como administrado, él tenga libre acceso, que él pueda revisar, que él pueda obtener una fotocopia de todo el expediente, de todas las actuaciones que obran en sede administrativa. En ese expediente administrativo pueden haber planos, pueden haber dictámenes, pueden haber expertajes, álbumes fotográficos, pueden haber estudios de GPS, puede haber cualquier cantidad de actuaciones administrativas. Pues bien, de eso trata el principio de publicidad, que el administrado, que la persona a la que le incumbe, a la que está involucrada directamente en ese procedimiento administrativo, porque eventualmente pueden ser vulnerados o violados sus derechos fundamentales, tenga acceso al mismo, que se le permita leerlo, analizarlo, sacarle fotocopia, tomarle fotografías con un celular, etcétera. Recordemos que actualmente cuando no se pueden obtener fotocopias, ya sea por falta de una máquina o ya sea por tiempo, etcétera, bien, el administrado, sin mayores formalismos, de una manera sencilla, como hemos venido hablando, a él se le puede dar permiso de que le tome fotografías con un celular al expediente administrativo y que pueda analizar posteriormente esas actuaciones, ya sea por sí mismo o bien por medio de su abogado. Esto es entonces, compañeros, el principio de publicidad, pero referido concretamente a lo que es el procedimiento administrativo. El tratadista Agustín Gordillo, fíjense que Agustín Gordillo, por si no lo han escuchado mencionar, es algo así como la máxima eminencia que hay en derecho administrativo a nivel de América Latina. Agustín Gordillo lo que dice es que este principio de publicidad
se concreta en la llamada vista y fotocopia completa de las actuaciones, que es de lo que estamos hablando, que la persona particular, que el administrado, que el ciudadano, o también como se denomina, que el habitante del territorio nacional, él pueda tener acceso, pueda observar, pueda ver el expediente, pueda ver todas las actuaciones y que le pueda sacar una fotocopia completa a estas actuaciones que obran en poder de la administración pública, como lo puede ser un ministerio, una secretaría de Estado, una gobernación, una municipalidad, etcétera. A esto es entonces, compañeros, a lo que se refiere el principio de publicidad en el procedimiento administrativo, que el administrado tenga libre acceso al expediente, lo pueda leer, lo pueda observar y le pueda sacar una fotocopia si así lo estima necesario y pertinente. Vamos a continuar con los principios. El siguiente principio que tenemos es el principio de buena fe. ¿Qué es la buena fe en el procedimiento administrativo? Pues bien, este principio de buena fe básicamente tiene que ver con una regla de conducta. Es decir, que se espera tanto de la administración pública como del administrado que durante la tramitación del procedimiento administrativo ambos se conduzcan con buena fe. La buena fe se puede observar desde los aspectos más sencillos hasta los aspectos más complejos. Por ejemplo, buena fe es que precisamente el administrador, el funcionario o el empleado público le permita al administrado que le saque fotocopia al expediente. Eso es buena fe. Por parte del administrado, la buena fe sería que cuando va a sacar fotocopia de las actuaciones o del expediente en trámite, que no vaya a romper las hojas, que no lo vaya a rayar, que no se vaya a robar un folio. Eso es buena fe, es decir, conducirse con ética, con moral, con valores, con probidad. Y reitero, este principio de buena fe tiene que ver tanto para las personas administradas como en este caso para la administración pública. Buena fe. Algunas preguntas, dice Byron Andrés, ¿y la clase para cuándo? Para hoy. Lo que pasa es que habían problemas técnicos, de lo cual ya pidió una debida disculpa, pero no hay buena fe. Y también en esta clase se debe observar el principio de respeto, colega. Continuamos. Entonces, principio de descentralización. Cuando estudiamos Derecho Administrativo 1... Licenciado, perdón. Adelante. ¿En qué momento se pueden hacer las preguntas? Si tienen alguna pregunta en concreto, la pueden hacer de una vez. Y con mucho gusto yo se las contesto. Yo diría que al final, porque es una pregunta un poquito más general sobre los principios, LICRAS. Bueno, entonces su pregunta al final, si algún compañero tiene alguna pregunta en concreto, con toda la confianza la puede hacer, que para eso estamos, para poder responder cualquier duda. Entonces, la descentralización nos enseñaron en Derecho Administrativo 1, que es una forma jurídica en que se organiza la administración pública. Por eso hablamos nosotros de entidades descentralizadas. Por ejemplo, hay entidades descentralizadas y autónomas, pero básicamente una entidad descentralizada es aquella que tiene personería jurídica propia y que tiene recursos propios. Hay una discusión ahí doctrinaria, ¿verdad? Que ustedes ya la habrán escuchado varias veces, si la Universidad de San Carlos es descentralizada o es autónoma, si el INAV eso no es descentralizado, etcétera. Pero básicamente descentralización tiene que ver con que algo no tenga un centro. En nuestro caso es que no todo esté concentrado aquí en la ciudad capital, en la ciudad de Guatemala, no, sino que por lo menos cada oficina pública importante tenga una oficina en cada cabecera departamental o en cada cabecera municipal, etcétera. Si hablamos del ámbito municipal en concreto, ahora están las famosas minimunis, que son una idea muy buena porque le acercan la administración pública al administrado. Si bien es cierto, en la ciudad capital hay transporte, hay vehículos, hay taxis, hay Uber, pero una persona a lo mejor por escasos recursos o por falta de tiempo o por una incapacidad física, le va a ser un poco difícil viajar de la zona 18 hasta la municipalidad de Guatemala. Bueno, ¿cómo se ha resuelto eso? Hay una minimuni en la zona 18
y así en otros municipios. Pero acá la idea que es necesario que captemos es que descentralización es eso, que no todo esté concentrado en un solo lugar, que no todo esté concentrado en una cabecera municipal, en una cabecera departamental, en un edificio público, en una oficina, etcétera, sino que la administración pública se acerque al ciudadano, se acerque al administrado. Recordemos, compañeros, que todos los servidores públicos, seamos empleados o funcionarios públicos, llámese Policía Nacionales Civiles, maestros, personas que trabajan en extracción de basura, hasta jueces, diputados, magistrados, todos nos debemos al pueblo de Guatemala y por lo tanto nuestra función es servir con excelencia y tratar en la medida de lo posible de satisfacer las necesidades sociales para las cuales fue creado el órgano público. Y en este caso, la descentralización tiene ese objetivo, acercarle la administración pública a la persona administrada. Un ejemplo que está de moda y es el que podemos ver a diario es los puestos de vacunación. Los puestos de vacunación tienen que ser descentralizados. Tiene que haber un puesto de vacunación hasta en la aldea más lejana del municipio de Nevaj Quiché, hasta la aldea más lejana del municipio de La Libertad Petén, etcétera. Eso es descentralización. Y descentralización como un principio del procedimiento administrativo, lo tenemos que comprender y captar desde el punto de vista que el administrado, en esa tramitación del expediente administrativo, la administración tiene que estar lo más cerca posible. Las oficinas públicas, en la medida de lo posible, deben de ser descentralizadas y estar a la mano o estar cerca de la persona administrada, en este caso de toda persona particular. El siguiente principio del procedimiento administrativo es el principio de desconcentración. La desconcentración como una forma de organización de la administración pública se parece mucho a la descentralización. Lo único es que con la desconcentración siempre el alto mando, las tareas de dirección, de liderazgo, la toma de decisiones y en este caso la dotación de recursos económicos, es decir, de dinero, de recursos públicos, va a tener un órgano principal, va a haber un jefe. Por ejemplo, del Ejecutivo, quien lo dirige es el presidente de la República, pero eso no es una limitante para que, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación o el Ministerio de Educación, etcétera, tengan oficinas administrativas en cada uno de los departamentos. Por eso es que hay direcciones departamentales de educación, por ejemplo, porque se está desconcentrando la administración pública, pero acá no tienen personería jurídica propia y no ejecuta fondos propios, sino que siempre hay una labor de dirección, en este caso unipersonal. Entonces, desconcentración en cuanto al procedimiento administrativo significa acercar la prestación de servicios en el lugar o domicilio del usuario, con economía para este y de esa manera lograr descongestionar el poder central. Es decir, se trata de que el ciudadano, el particular, el administrado, no tenga que gastar tantos recursos en la tramitación de un procedimiento administrativo y también se trata de descongestionar el poder central, es decir, que no todo se tenga que realizar en un edificio público, en una oficina o una cabecera municipal, no, sino que esté desconcentrada y se pueda descongestionar, en este caso, a una autoridad central o podría ser también a una autoridad municipal, a una autoridad local. Esto se relaciona con el procedimiento administrativo porque también en la tramitación o en la sustanciación de este procedimiento administrativo debe existir desconcentración, que el ciudadano no tenga que ir de manera obligatoria hasta la sede de la municipalidad, que no tenga que venir al Ministerio de Educación, que no tenga que venir a la sede del INAV, que no tenga que venir al campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no, sino que se acerque la administración pública al administrado, ya que es su deber. Ya que reitero, todo empleado o funcionario público, desde los de alto rango hasta los de rango bajo, hasta un policía, un soldado raso, todos nos debemos a la ciudadanía. Y por ello el principio de desconcentración. El siguiente principio sería el principio de coordinación, pero antes acá en el chat formulan una pregunta, la cual con mucho gusto, como siempre, vamos a responder de una vez. Dice Sara Álvarez,
los principios de descentralización y desconcentración me confunden un poco. Bueno, lo vamos a explicar más despacio. Lo que sucede es que en la descentralización se va a crear una persona jurídica nueva con recursos propios. Y en este caso, esa persona jurídica va a atender determinadas necesidades de la población. Reitero eso cuando es descentralización. Ya no depende de un mando central, sino que tiene hasta cierto punto cierta independencia o cierta autonomía, porque es una persona jurídica, valga la redundancia, con personalidad propia y que maneja fondos propios. Esto sería descentralización. La desconcentración es, por así decirlo, más limitada, porque siempre hay, ya sea una persona o un órgano colegiado, el cual desde el centro va a manejar los recursos, va a manejar los fondos y que al final es quien tiene la última palabra, es quien manda, quien da las órdenes. Entonces, en la desconcentración siempre hay un mando superior, por lo regular acá en la ciudad de Guatemala. Un ejemplo sería el Ministerio de Educación. Acá su jefe máximo, por decirlo en palabras sencillas, sería el ministro de Educación. Pero no obstante que hay una autoridad superior, que hay un despacho superior, que es el señor ministro o ministra de Educación, van a haber también direcciones departamentales de educación, pero estas direcciones siempre van a depender del ministro que se encuentra acá en la ciudad capital. Es decir, hay una relación de una persona que da órdenes y una persona que ejecuta las órdenes. Eso es desconcentración, es más limitado. Entonces la desconcentración, efectivamente, como indica aquí en el chat el compañero Edgar Orlando, es delegarle a los subalternos una función de servicio público. De manera distinta, la descentralización, ahí sí se va a crear una persona jurídica distinta con fondos propios y que también va a tener asignada una función de brindar determinado bien público. Un ejemplo imperfecto, ¿verdad? Porque hay un montón de opiniones entre tratadistas, podría ser la Universidad de San Carlos. ¿Es descentralizada? Sí, porque tiene personalidad jurídica propia. Tiene fondos propios porque la Constitución Nacional indica cuál es el porcentaje que se le debe de otorgar mes con mes a la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Y cuál es la función que tiene? Bueno, la función que tiene es brindar educación pública superior, es decir, educación universitaria, licenciatura, maestría o doctorado. Entonces, la descentralización es más amplia. La desconcentración es más limitada porque únicamente, tal y como lo decía aquí un compañero, se delegan algunas funciones, pero hay una persona o hay un órgano colegiado superior, quien es al que al final de cuentas toma decisiones y es el que puede dar órdenes. Y estos dos principios de descentralización y desconcentración también se pueden aplicar a lo que es el procedimiento administrativo, porque lo que se espera es que en la tramitación o en la sustanciación del procedimiento administrativo, la administración se acerque a donde se encuentra la persona administrada y que la persona administrada no tenga que incurrir en gastos innecesarios ni tener que incurrir en una pérdida de tiempo innecesaria. Continuamos. Principio de coordinación. El principio de coordinación, compañeros, básicamente se puede sintetizar en una palabra: coherencia. Es decir, que la administración pública desarrolla su actuación con coherencia, es decir, sin contradicciones. Si se le dice al administrado, al ciudadano, en la oficina municipal de planificación, allí es donde usted tiene que ir a gestionar su licencia de construcción, es únicamente a esa oficina, no pueden haber dos, no pueden haber tres, porque entonces lo que habría es incoherencia, no habría lógica, no habría coherencia. Otro ejemplo: si se le dice al administrado, al ciudadano, que la oficina pública donde extienden pasaportes queda en la zona 4, esa va a ser la única oficina, a no ser que se desconcentre el servicio. Pero, reitero, esto tiene que ver con coherencia. Si la licencia de construcción no la otorga únicamente un funcionario público o una oficina pública, sino que son 2, 3 o 4, hay varios dictámenes, ahí se pierde la coherencia, ya no hay orden, se pierde la lógica y por lo tanto lo que va a imperar, ¿qué va a ser? El desorden y la anarquía. Entonces, el principio de coordinación
referido a lo que es nuestro procedimiento administrativo tiene que ver con coherencia y tiene que ver con que el fin del procedimiento administrativo es lograr una actividad administrativa lo más coherente, eficaz y uniforme. Es decir, que la administración pública no nos venga con sorpresas. Si en la universidad nos dicen que es en X oficina donde nos dan la solvencia, tiene que ser en esa, no puede ser que nos manden a una que está a 1 kilómetro. Si, por ejemplo, los que ya nos inscribimos para ser vacunados nos indican que nos van a vacunar en el Parque Central, zona 1, tiene que ser ahí. No puede ser que cuando lleguemos nos manden a la zona 5, a la zona 2 o a la zona 18, porque entonces ya no existiría coherencia. Igual es en el procedimiento administrativo. Debe de estar orientado por el principio de coherencia, es decir, que todo sea lógico, que todo sea razonable. Si algo ya no es lógico, ya no puede ser derecho, definitivamente. Si a nosotros nos preguntan si una actuación de la administración pública está o no está conforme a derecho, una manera de poderlo detectar, de poderlo diagnosticar, es que sea lógica. Si algo es ilógico, no va a ser derecho. El derecho en todas sus ramas tiende a ser lógico. Hay un proceso bien estructurado, hay principios, hay normas, pero si lo que impera es el desorden, la anarquía, la falta de lógica, estamos ante cualquier actividad menos ante una actividad jurídica o de derecho. Entonces, esto es el principio de coordinación aplicado a lo que es el procedimiento administrativo. Reitero, tiene que imperar el orden y la coherencia. Siguiente principio, principio de la instrucción. ¿Qué significa este principio de la instrucción? Este principio se parece mucho a lo que en derecho procesal penal todavía algunos le llaman la instrucción, ¿verdad? Eso le llaman la instrucción del proceso, aunque sabemos que ahora en penal lo que hay es un ejercicio de la acción penal pública que le corresponde al Ministerio Público que investiga, que averigua la verdad. Pues bien, en el caso del procedimiento administrativo, este principio de instrucción tiene que ver que en este caso es a la administración pública a la que le compete instruir el procedimiento administrativo. Es decir, nadie se puede estar arrogando facultades que no le competen. En este caso, compañeros, ningún comité de vecinos, ninguna ONG, es decir, ninguna organización no gubernamental, ninguna, entre comillas, autoridad paralela, ningún grupito especial, ya sea por motivos étnicos, de religión, de edad, de color de piel, nadie se puede arrogar la instrucción del procedimiento administrativo, sino que únicamente va a ser aquel funcionario o empleado público, aquel órgano administrativo, aquella dependencia estatal, a quienes la ley de manera clara les da esa facultad de instruir, es decir, de iniciar y hacer que avance el procedimiento administrativo. Entonces, ese impulso procesal, esa tramitación, le corresponde a la administración pública. Esto es el principio de instrucción. ¿A quién le compete? ¿Quién tiene la facultad de instruir el procedimiento administrativo? La administración pública, observando todos los principios de los cuales hemos hablado con anterioridad, que ya hemos hablado de 14 principios. Principio número 15, el principio de la verdad material. De esto ya habíamos hablado un poquito. Fíjense, compañeros, que lo vamos a explicar un poco más porque en cuanto a la verdad material, en algunos seminarios que hemos estado ahí dando clases, inclusive para jueces, sí hemos escuchado unas opiniones un poquito, por poner un adjetivo amigable, un poco altisonantes o un poco ya fuera de la lógica. ¿Qué es la verdad material? La verdad material es la verdad histórica, es lo que efectivamente sucedió. Por ejemplo, un hecho importante de Guatemala, que el 15 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia. Eso es una verdad histórica, eso es la verdad material. Eso lo podemos encontrar en libros, en documentos de la época. El Acta de Independencia está allí en el Archivo General a la par de la Biblioteca Nacional, etcétera. Es un hecho histórico, es algo que efectivamente sucedió en la práctica. Si yo les digo, por ejemplo, la firma de los acuerdos de paz, eso también es un hecho histórico, es una verdad material, porque los acuerdos también ahí están en el Archivo de Centroamérica, ahí firmaron, ¿verdad?, el presidente de la República, el ministro de la Defensa, los comandantes guerrilleros.
es un hecho histórico, es algo que se puede probar, algo que efectivamente sucedió. Si nosotros, por ejemplo, decimos, compañeros, que el día viernes 13 de marzo del año 2019 en Guatemala se detectó el primer caso de COVID-19, eso es una verdad histórica, es una verdad material, porque es cierto, a una persona ahí está su registro médico, que le practicaron un hisopado y lamentablemente resultó positiva, y el resto de la historia todos lo sabemos. Si, por ejemplo, nosotros decimos que en Guatemala han muerto hasta el día de hoy 10,000 personas de COVID-19, eso es una verdad histórica, eso es una verdad material. Entonces, colegas, sí, reitero, fue año 2020, no fue 2019, fue 13 de marzo del 2020. Tiene razón Anabela, que nos escribió ahí en el chat. Gracias por la precisión. Si nosotros hablamos, por ejemplo, colegas, siempre reitero poniendo ejemplos de lo que es la verdad material o lo que es la verdad histórica. Si nosotros decimos que el día 3 de agosto del año 2021, a partir de las 7:10 de la noche, inició la cátedra de Derecho Procesal Administrativo, esa es una verdad histórica, es una verdad material, es algo que ocurrió. Todos ustedes son testigos que la clase se impartió. Acá hay una computadora, estamos utilizando Zoom, eso se puede grabar, es decir, es una verdad material, es una verdad histórica, es un hecho cierto. Ahora bien, si yo me pongo a hablar, por ejemplo, de que el día 3 de agosto bajó un platillo volador en medio del estadio Mateo Flores, esa ya no es una verdad material, ya no es una verdad histórica, eso va a ser una fábula, eso va a ser una mentira. O, por ejemplo, si yo digo que el día 3 de agosto del 2021, repentinamente en el Parque Central brotaron 20 caobas en el Parque Central, eso es mentira, ahí no hay 20 caobas sembradas, lo que hay es cemento y una fuente. Entonces, tenemos que distinguir que verdad material o verdad histórica es un hecho cierto, es lo que efectivamente sucedió. Pues a nuestro procedimiento administrativo, tal y como ya lo hemos venido mencionando, lo que le importa es la verdad material. La verdad material es lo mismo que la verdad histórica, es decir, ¿será cierto que al administrado, al ciudadano fulano de tal que vive allá en el municipio de Nevaj, fue él el que tapó un desagüe municipal? Vamos a averiguarlo si fue él, y si fue él, lo vamos a sancionar administrativamente. Por ejemplo, ¿será que, por ejemplo, al Policía Nacional Civil fulano de tal, él fue el que pasó rayando la autopatrulla nueva? Si es cierto, lo vamos a sancionar administrativamente. Entonces, la verdad material tiene que ver con que a través del procedimiento administrativo, a través de su tramitación, a través de aportar prueba, a través de escuchar a las partes, vamos a tratar de averiguar la verdad histórica, la verdad material, lo que efectivamente sucedió. Es decir, ¿quién fue el vecino que tapó un desagüe pluvial? ¿Quién es el vecino que está contaminando un río? Por ejemplo, ¿quién es el funcionario público que no está, por ejemplo, entregando los pasaportes a tiempo a los administrados? Eso es intentar averiguar la verdad material o la verdad histórica, que es lo que le interesa al derecho procesal administrativo. ¿Por qué les decía que esto ha generado un tanto de polémica? Fíjense, compañeros, que esto ha generado polémica porque hay algunos abogados, incluso abogados penalistas, lo cual verdaderamente da lástima y pareciera que por gusto se han escrito tantos libros de derecho procesal penal, se han impartido cátedras, se han impartido maestrías, etcétera. Todavía dicen de que el objeto del proceso penal no es la averiguación de la verdad. ¿Y entonces cuál es? ¿Verdad? Lo mismo sucede con el procedimiento administrativo. Se debe de tratar, en la medida de lo posible, de averiguar la verdad material, es decir, para ver a quién le asiste la razón. ¿Será que le asiste la razón al administrado? ¿Será que la razón le asiste a la administración pública? ¿O qué es lo que está sucediendo? Entonces, esto es el principio de verdad material. Siguiente principio, principio número 16. Es el principio del debido proceso, y el cual también está denominado como garantía de la defensa. Así lo denomina la doctrina. Pienso que a estas alturas de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, ya todos ustedes tienen una definición, tienen un concepto de lo que es el debido proceso, ese debido proceso que
nos lo enseñan desde siempre, pero que lamentablemente, compañeros, en los juzgados o en los tribunales o en la administración pública, se vulnera, se violenta, se evade, se tergiversa, se malaplica todos los días en perjuicio del administrado o del ciudadano. Entonces, el debido proceso, que en realidad en este caso tendría que ser debido procedimiento, porque estamos hablando de un procedimiento administrativo y no de un proceso judicial, tiene que ver con que se cumpla de una manera ordenada y lógica con todas aquellas fases que establece la ley. Es decir, que esa concatenación de actos o de fases sea de conformidad con la ley. Si la ley a mí me dice que durante el desarrollo del procedimiento administrativo yo le debo de conceder audiencia al administrado, es decir, preguntarle al particular, mire, pero a usted le afecta que yo tome esta resolución, a usted administrado le afecta que yo, administración pública, ejecute un acto administrativo. Si yo no le doy audiencia, si yo no lo escucho, lo que estoy violando es el debido proceso. ¿Y qué va a hacer el administrado? Inmediatamente en contra de esa decisión que yo tomé, va a interponer un recurso administrativo porque le estoy violentando esa garantía, ese derecho o ese principio del debido proceso. Si este recurso administrativo confirma la decisión, ¿qué va a hacer este administrado? Se va a ir a la vía del proceso contencioso administrativo y allí ya no va a conocer una dependencia administrativa, sino que va a conocer una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo integrada por 3 magistrados. ¿Y cuál va a ser el agravio que él va a consignar ahí en su memorial, en su escrito de demanda? Bueno, que yo, administración pública, le vulneré o le violé su derecho o su garantía al debido proceso. ¿Por qué? Porque no le concedí audiencia, no lo escuché primero. Yo tomé una decisión, dicté una resolución o ejecuté un acto administrativo, pero nunca le di audiencia. ¿Qué se está violando ahí? El debido proceso. Entonces, si se dan cuenta, compañeros, si no se observa estrictamente, si no se respeta, si no se pone en práctica lo que es el debido proceso, esto va a poder generar un recurso administrativo, léase recurso de reposición, recurso de revocatoria o demás recursos expresamente regulados en leyes administrativas, o nos podríamos ir hasta lo que es un proceso contencioso administrativo, pero no termina ahí el problema. Si con el proceso contencioso administrativo tampoco se le pudo reparar al ciudadano, al particular, ese derecho que él tiene al debido proceso, eventualmente también él se puede ir a lo que es la acción constitucional de amparo y terminar esto con una apelación de amparo hasta la Corte de Constitucionalidad. Entonces, vea lo interesante. Si no se observa fielmente este principio del debido proceso, un problema pequeño que inician un procedimiento administrativo, a lo mejor en la municipalidad de Nevax-Quiché, a lo mejor en la municipalidad del Chalpetén o en el municipio más alejado del interior de la República de Guatemala, si no se respeta este debido proceso, esto puede terminar hasta en la Corte de Constitucionalidad por medio de una apelación, de un amparo. Es decir, si no se respeta el debido proceso, esto lo que va a desencadenar es la interposición de recursos administrativos, va a desencadenar, presentar una demanda contenciosa administrativa o llegar inclusive hasta una acción constitucional de amparo por no respetar este principio del debido proceso en la tramitación o en la sustanciación del procedimiento administrativo. A este principio del debido proceso, algunos tratadistas le denominan también garantía de la defensa, pero esta es un concepto, en nuestra opinión, en nuestro criterio, muy restringido, porque el debido proceso no tiene que ver únicamente con derecho de defensa, es decir, defensa material por sí mismo o una defensa técnica por medio de un abogado. No. Debido proceso tiene que ver con derecho de audiencia, con escuchar al administrado, tiene que ver con varios de los principios que hasta el día de hoy hemos visto. Pero reitero, lo importante es esto, que en el procedimiento administrativo hay que respetar esto, el debido proceso. El principio número 17 es el principio de supremacía constitucional. Nosotros sabemos que en virtud de la supremacía constitucional,
cualquier norma jurídica, sea tratado, ley ordinaria, reglamento, disposición de autoridad superior o hasta cualquier circular, tiene preeminencia sobre ellos la Constitución Política de la República de Guatemala, es decir, cualquier tratado, ley ordinaria, reglamento, circular o disposición normativa de carácter general que contradiga la Constitución Política de la República de Guatemala, que restrinja los derechos que la misma nos reconoce a todos los habitantes de la República de Guatemala, es nula de pleno derecho y por lo tanto el juez la debe de inaplicar. Es decir, que si un juez está observando que una norma o ya sea un reglamento o un acuerdo contradice o tergiversa lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, debe de aplicar el texto constitucional e inaplicar, es decir, no aplicar, sino que ignorar el texto que sea inconstitucional. En el procedimiento administrativo, que es nuestro objeto de estudio, esto lo que significa es que en esa tramitación, en esa sustanciación del procedimiento administrativo, desde que inicia hasta que termina, por medio de una resolución o la ejecución de un acto administrativo, se debe de conocer, observar y respetar estrictamente todos los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Porque, reitero, si no se observa el texto constitucional en primer lugar, es decir, con primacía, en este orden de ideas, lo que va a poder hacer el ciudadano o el administrado es, primeramente, un recurso administrativo. En segundo lugar, un proceso contencioso administrativo. Y en tercer lugar, inclusive, proceder a lo que es una acción constitucional de amparo, por no respetar el principio de primacía constitucional. Estoy repitiendo esta diapositiva porque algunos compañeros querían nuevamente observar los principios 14 y 15. Entonces, la primacía constitucional debe de ser respetada y observada por cualquier funcionario o empleado público. Un agente de Policía Nacional Civil en su actuar diario, él debe de respetar lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala. Un maestro de educación primaria, aunque se encuentre en el lugar más alejado del territorio nacional, debe de respetar lo que indica la Constitución Política de la República de Guatemala. Alguien preguntará, bueno, ¿y cuál es la obligación? Respetar, por ejemplo, el derecho a la no discriminación, respetar a los niños, etcétera. Un fontanero municipal, una persona que extrae basura, cualquier empleado, por muy humilde que sea su puesto, pero debe de respetar lo que indica el texto constitucional. Fíjense, compañeros, que la Constitución Política de la República de Guatemala consagra el principio de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero, ¿qué pasaría si en una dependencia de la administración pública el funcionario o el empleado municipal va a discriminar a una persona por ser mujer? Bueno, en este caso no está respetando la igualdad que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos del principio de supremacía constitucional en lo que es la tramitación, en lo que es la sustanciación del procedimiento administrativo. Reitero, siempre todo funcionario o empleado público, sea del máximo nivel de dirección, sea hasta un soldado raso, un policía raso, pero todos debemos de respetar y observar fielmente el texto constitucional y no digamos en un procedimiento administrativo, porque si en un procedimiento administrativo no se respeta esta supremacía de la Constitución, a lo que va a dar lugar es a que el administrado pueda interponer recursos, ya sea recursos administrativos, ordinarios, o bien irse a la acción constitucional de amparo. Indican en el chat, Samuel, Lick, ¿cuáles son las tres consecuencias que se derivan en la supremacía constitucional? Un amparo ante la CC, denuncia ante lo contencioso administrativo, y la última no lo anoté. Ah, sí, dijimos esto, que cuando se violenta el principio del debido proceso, la primera facultad que tiene el administrado es presentar un recurso administrativo. Ese recurso administrativo por lo regular va a ser revocatoria o reposición. Aunque también hay recursos muy especiales que son otras leyes las que lo regulan, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, entonces en primer lugar es un recurso administrativo.
que lo va a conocer la administración pública, ya sea el mismo funcionario que dictó la resolución ilegal o el superior jerárquico de este funcionario que dictó una resolución ilegal. Un ejemplo de esto, el recurso lo puede conocer, por ejemplo, el director de la Policía Nacional Civil o lo puede conocer su superior jerárquico, que quién es el ministro de Gobernación. Entonces, lo primero es interponer un recurso administrativo. En segundo lugar es irnos a la vía del proceso contencioso administrativo ante un órgano jurisdiccional, que en este caso va a ser del organismo judicial, una sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y por último, irnos a lo que es la acción constitucional de amparo, que en segunda instancia o en apelación la va a conocer la Corte de Constitucionalidad. A esto me refería de las 3 facultades o las 3 consecuencias que puede tener la administración pública por no respetar el principio del debido proceso durante el trámite o la sustanciación del procedimiento administrativo. Principio de predictibilidad. Fíjense, compañeros, que este principio de predictibilidad tiene que ver o se relaciona con que la actuación pública sea predecible. Es decir, que toda acción tenga una reacción predecible. Por ejemplo, esta predictibilidad tiene que ver que en primer lugar el administrado sepa ante qué autoridad se va a tramitar el procedimiento administrativo. Tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil. Es que fíjense, compañeros, que a veces los abogados le ponemos nombres rimbombantes o nombres altisonantes a las palabras y la gente ya no nos entiende. Yo me doy cuenta en el ámbito penal cuando un ciudadano común, lo digo con todo respeto, con una persona que nunca ha estudiado derecho, cuando le habla un abogado a un juez, la persona a veces siente como que le estuvieran hablando en alemán. Por ejemplo, le dicen, usted como sindicado queda ligado a proceso y vinculado a un proceso penal, teniendo las facultades que la ley adjetiva penal. ¿Eso qué es? Dice el ciudadano, ¿qué me quiere decir? Entonces, esto, imagínense, ya es en un proceso judicial, pero en un procedimiento administrativo tiene que ser más sencillo, más fácil. Decirle, mire, ciudadano, usted quiere tramitar una licencia de construcción, con mucho gusto vaya a la oficina municipal de construcción. Punto. Usted, ciudadano, usted administrado, quiere obtener su pasaporte, vaya a la zona 4, al Instituto Guatemalteco de Migración. Punto. Es decir, esa predictibilidad tiene que ver con certeza jurídica, de lo cual ya hablamos. Tiene que ser predecible la actuación de la administración pública. Por ejemplo, si un ciudadano levantó un muro que pone en peligro a los vecinos, que pone en peligro a los niños, bueno, va a ser predecible que la municipalidad va a ordenar que bote ese muro. O de lo contrario, la municipalidad lo va a votar, pero con la fuerza pública. Entonces, la actuación de la administración pública debe ser predecible para que exista certeza jurídica. Es decir, si la administración pública actúa de manera ilegal, ya sabe cuáles son las consecuencias, de lo que hablaba el compañero anteriormente. Recursos administrativos, proceso contencioso administrativo o acción constitucional de amparo, porque así se materializa el derecho de defensa de todo ciudadano guatemalteco. Pero también el administrado debe saber que si él va a actuar de una manera incorrecta, si él no va a guardar la buena conducta, si él va a actuar poniendo en peligro el interés público, si él va a actuar poniendo en peligro el bien común, también van a haber consecuencias, que en este caso la administración pública, previo procedimiento administrativo, donde se le van a respetar todos sus derechos, todas sus garantías, el derecho de defensa, donde se le va a dar derecho de audiencia, posteriormente la administración pública va a dictar una resolución para que él se conduzca de conformidad con la ley. Vamos por el principio 18, pero aún nadie ha preguntado. Entonces, los que tengan preguntas las pueden hacer en este momento, por favor, compañeros. Licenciado, yo, buenas noches. Quería preguntarle sobre la relación del debido proceso y todos estos principios de derecho administrativo con el derecho laboral. ¿Cómo se conjuga ya en la práctica o cómo se intercambia en la práctica estos dos derechos? Si sí. Uno puede... Fíjense que la pregunta es muy buena
y tiene que ver mucho con la realidad práctica, lo que sucede en la administración pública todos los días y aún en los tribunales de justicia. Lo que pasa, compañeros, ustedes se han dado cuenta, inclusive con las preguntas que han hecho en las clases anteriores, existe una relación entre el derecho laboral y el derecho procesal administrativo, pero es una relación aparente. Porque fíjense, colegas, que, por ejemplo, ¿cuál es la característica distintiva del proceso laboral o del derecho laboral? Bueno, que un proceso laboral es ante un juzgado de trabajo o previsión social, mientras que el procedimiento administrativo va a ser ante una dependencia de la administración pública. En el proceso laboral van a haber dos partes, patrono y trabajador. Yo pienso que ya no es necesario explicar quién es patrono y quién es trabajador. En cambio, en el procedimiento administrativo no. En el procedimiento administrativo está la administración pública y el administrado, que es todo particular o todo habitante del territorio de la República de Guatemala. En lo que es el derecho laboral o el proceso de trabajo, aquí lo que se va a aplicar va a ser el Código de Trabajo y algunos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En el procedimiento administrativo lo que se va a aplicar van a ser leyes o reglamentos de carácter administrativo. Entonces, esas serían las diferencias, pero hay algunos casos que efectivamente tiene razón la compañera, lo que es más difícil poder detectar para el abogado dedicado al litigio es, bueno, ¿qué hago? ¿Interpongo un recurso administrativo o me voy a lo que es un proceso laboral? Es decir, el Policía Nacional Civil que lo destituyen, ¿qué tiene que hacer? Ahí lo van a destituir por medio de una resolución del Tribunal Administrativo, Disciplinario, perdón, de la Policía Nacional Civil. Dice, bueno, ¿qué hago? ¿Interpongo un recurso administrativo ante el ministro de Gobernación o me voy a un juicio ordinario laboral? Allí es donde se distinguen los buenos abogados, los abogados excelentes, de los que no lo son. Ahí es donde se distinguen los especialistas de los neófitos. Ahí es donde se puede ver un abogado consciente y preparado de un charlatán. Entonces, por eso es que estamos estudiando todo este derecho procesal administrativo, porque para que al final ustedes puedan diferenciar, bueno, me voy a lo laboral o me quedo en lo administrativo, pero las diferencias generales son estas. Más adelante vamos a ver otras. Bien, ¿alguna otra pregunta? En ese comentario que hacía, es porque también, digamos, en el tema de, por ejemplo, el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una ley orgánica, tiene un proceso administrativo, por ejemplo, que conlleva un proceso disciplinario, ¿no? Y que muchas veces se han dado los casos, por ejemplo, si ya se agotó ese proceso de administrativo antes, por ejemplo, de un despido, ejemplo que le pongo ahora. Entonces, ajá, por eso. Ya sé lo del Ministerio Público, lo que me está hablando, lo que está de moda. Miren, no puedo hablar de una persona en específico porque soy juez del ramo penal, pero les voy a poner un ejemplo abstracto, un ejemplo general. Vean cómo les voy a responder. La Corte de Constitucionalidad, en una gran cantidad de resoluciones, ha indicado el principio que primero se debe de agotar el procedimiento administrativo y después acogerse a lo que es el proceso ordinario laboral y de último la acción constitucional de amparo. Esa es la respuesta, sin mencionar un caso en concreto. Primero, procedimiento administrativo. Después, proceso ordinario laboral ante un juzgado de trabajo. Y por último, una acción constitucional de amparo. Por lo regular, esa es la gradación, ese es el enfoque que la Corte de Constitucionalidad tiene en las resoluciones que ha dictado recientemente. Levanta la mano Diego Armando, tiene la palabra. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches. Con relación a lo que estaban hablando, verá, Lick, que yo he visto, pero más que todo para el silencio administrativo, ¿verdad? Cuando sí, una no resuelve, correcto. Entonces nos vamos, agotamos la vía administrativa, como el silencio administrativo, nos vamos por la vía legal. Sí, es correcto. Lo que sucede, compañero, es que en este caso, ya vamos a llegar ahí cuando vamos a hablar acerca de lo que es el silencio administrativo, que efectivamente cuando hay un silencio administrativo, es decir, cuando la administración pública no contesta ese requerimiento, esa petición que hace el administrado se da por notificado que la resolución es negativa, no al lugar.
Y ante esa negativa, ¿qué es lo que cabe? Depende, ¿verdad? En qué rama estemos, si nos vamos a un procedimiento, nos vamos a un proceso ante un juzgado, etcétera. Pero efectivamente, cuando hay silencio administrativo, por lo regular se entiende que la respuesta es no. Y por lo tanto, el administrado puede hacer uso de los recursos ordinarios o constitucionales que la ley le otorga. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Disculpe, Adelante. lo que pasa es que yo no entendí mucho el de predictibilidad. Vaya, lo vamos a repetir otro poquito. Predictibilidad tiene que ver con que la actuación de la administración pública sea predecible, es decir, que no hayan sorpresas. Por ejemplo, si al ciudadano de nombre Juan, la municipalidad lo obligó a que botara una pared porque la pared ponía en peligro a los vecinos, lo mismo va a suceder si Pedro, si Mario, si Fernando, si Diego levantan una pared peligrosa que pone en peligro a los niños, que pone en peligro a los habitantes, la municipalidad va a ordenar que la voten. Y si no la votan, con la fuerza pública la van a ir a votar ellos. Esto es ser predecibles, que cada quien sepa que un acto trae una consecuencia en igualdad de condiciones, porque si la municipalidad a Juan lo obliga a que vote la pared, pero a Pedro no, pero a Francisco sí, pero a Cindy no, en este caso no hay predictibilidad, lo que hay es arbitrariedad y la municipalidad va a hacer lo que ellos quieran. Entonces, el principio de predictibilidad en el procedimiento administrativo tiene que ver con certeza jurídica, que la administración pública sea predecible, que haya igualdad, que no hayan sorpresas, que no haya discriminación, sino que, como se dice coloquialmente, todos sean medidos con la misma vara. Y también predictibilidad tiene que ver con que el administrado o el ciudadano sepa a quién acudir, es decir, a qué oficina, a qué dependencia, a qué delegación para poder iniciar lo que es el procedimiento administrativo. ¿Quedó clara la respuesta? Sí, muy amable. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bien, parece que en el chat ya no hay preguntas. Si alguien más tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento, por favor. Vamos con una pregunta. Adelante. En lo que la compañera hace la pregunta, vamos a correr nuevamente la presentación por si alguno no ha tomado nota. No obstante, ya esta semana subiremos todas las diapositivas y el material a la plataforma. Adelante, compañera. La pregunta es, por ejemplo, en derecho laboral, los principios dentro del derecho laboral sirven también como bases y como fundamento a la hora, ¿verdad? De el proceso, ¿verdad? Y como un poder de interpretación también de las acciones que se lleven a cabo dentro del proceso. En el caso del derecho administrativo también son las bases, me imagino, y se pueden mencionar en algún momento como fundamento, licenciado de doctrina Sí, es que efectivamente principios tienen todas las ramas del derecho. El derecho penal tiene sus principios, el derecho procesal penal tiene sus principios, el derecho del trabajo tiene sus principios y nuestro procedimiento administrativo, que es objeto de estudio del derecho procesal administrativo, también tiene sus principios. Estos principios son directrices generales, son directrices que se deben de observar y de respetar en la tramitación del procedimiento administrativo, pero sí, efectivamente, todas las ramas del derecho tienen principios los cuales deben de ser respetados, los cuales se deben de aplicar. Algunos están contenidos en la Constitución o en las leyes ordinarias, en los reglamentos o bien en la doctrina, o inclusive recientemente también en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y también hay algunos que son aquellos que estudiamos en Introducción al Derecho 1 y 2, que son los principios generales del derecho. Esos principios que le son consustanciales a todas las ramas del derecho. Y efectivamente, en cualquier rama del derecho, incluyendo la que es objeto de estudio en nuestra clase, se deben de respetar esos principios. En nuestro caso, los principios propios del procedimiento administrativo, que son directrices generales que se deben de aplicar y de observar en la práctica. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bien, yo creo que ya no hay preguntas, tampoco en el chat ya no tenemos ninguna pregunta.
Entonces, reitero, se van a subir a la plataforma tanto las diapositivas como otro material de estudio que ustedes van a poder leer y analizar, que les va a servir primero para aprender para la vida, aprender para cuando ya sean abogados en ejercicio, y segundo también para aprobar las evaluaciones que posteriormente se van a estar indicando. Vamos a ver en el chat. Adelante. Perdón, ¿nos recomienda algún libro? Disculpe. Sí, ya lo hice en la primera clase. En la primera clase recomendé el libro del doctor Hugo Calderón. No obstante, les digo que hay muchos libros de derecho administrativo, la mayoría son buenos, de autores nacionales, de autores extranjeros. Ustedes ahí en el programa de estudios que está en la página de la facultad, ahí lo pueden ver en la bibliografía, hay autores nacionales y extranjeros y todos esos libros son recomendables. Lean todo lo que puedan, si encuentran artículos en internet, bájenlos, léanlos y estúdienlos. Las clases que yo doy no están únicamente basadas en el libro del doctor Hugo Calderón, sino que las clases se basan en un montón de autores. Uno, el que mencionó el día de hoy, como lo es Agustín Gordillo u otros autores. Ya en la siguiente clase les voy a explicar los puntos que hasta aquí hemos visto, en qué autores nacionales o extranjeros, que son varios, me he basado y me he fundamentado. Bien, creo que ya no hay preguntas, compañeros. Entonces, solo reitero, nos quedamos entonces el día de hoy en el principio 18, que es el principio de predictibilidad. En la siguiente sesión vamos a continuar con lo que es el principio número 19, que es el de conducta procedimental. Finalizamos la clase, que todos tengan una buena noche y que el día de mañana sea lleno de éxitos. Gracias, licenciado. Feliz noche.